Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto creo que ya es el episodio número 45. Quizás me estoy equivocando, espero que no. Y disculpadme si me equivoco, pero bueno, al final esto es todo improvisado, al final todo esto es rodado. Y creo que a veces, pues bueno, quizás pueda meter la pata. Así que pido disculpas de antemano, ya no solo por este posible error, sino por los errores que seguramente habrán, digamos, en un futuro. ¿Sabéis? Y en este episodio en concreto, realmente no voy a hablar nada de psicología y sociología a duras penas, porque principalmente voy a contar una anécdota y a partir de esa anécdota, pues bueno, reflexionar, ¿no? Ya sabéis cómo tiene un ansioso, ya sabéis cómo va esto. Y el tema de reflexionar está a la orden del día, es algo, vamos, es algo que hay que tener en cuenta sí o sí, vaya. Porque sí, vaya, porque para mí es una cosa muy importante dentro de mi vida en general. Y vaya, si Diario de un Ansioso es mi vida, obviamente recortando muchas cosas, porque tampoco quiero aquí ser un drama queen, ya me entendéis, pero simplemente acotando lo que yo quiero acotar, yo lo que quiero enseñar. No quiero enseñar toda mi vida porque primero os aburriríais y segundo yo también. Así que ese no es el caso, ¿no? Y no es el objetivo para nada, ya lo sabéis perfectamente, ¿no? Pero bueno, a veces de vez en cuando está bien contar alguna anécdota que otra para un poquito acompañar y completar, añadir, complementar el tema del diario ansioso con ciertas anécdotas y a partir de esas ciertas anécdotas, pues bueno, hacer un episodio quizás interesante para alguna gente y que puede ser reflexivo, puede ser algo incluso didáctico a la hora de, bueno, de tener en cuenta en la vida en general, ¿no? Esto me ayudó mucho, ¿no? Esta anécdota en concreto me ayudó mucho a ver otra vertiente, a ver de otra manera, ¿no? La vida en general, sobre todo a las personas, ¿no? Porque hay mucha estigmatización, ya lo he hablado, ¿no? Con el tema de la ansiedad, el tema de los enfermos mentales, que hay mucha estigmatización, sobre todo por el tema de, ya lo sabéis, de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, que ya maticé, ¿no? Ya aclaré en anteriores episodios y no descarto que lo aclare una segunda vez en futuros episodios. Ya sabéis cómo soy yo, ya sabéis que soy un obsesivo, por lo tanto voy a repetir muchas veces cosas que ya he hablado en una anterioridad. Pero normalmente me voy a relajar. Porque no, porque a veces sí que se puede hacer tedioso, por lo tanto, pues bueno, digamos que no, no quiero tampoco que pareceros un pelmazo, ¿no? Un pesado. Esta anécdota en concreto, como he dicho en anterioridad, me ayudó mucho a reflexionar, a pensar con respecto a las opiniones de los demás y a la persona en concreto. Te voy a decir en un principio que, bueno, yo soy bastante escéptico con el tema de las opiniones de las personas. De pequeño no, obviamente eres más influenciable, eres una persona que, bueno, te estás amoldando la opinión de los demás, pero porque no tienes una opinión formada, porque obviamente estás empezando a pensar, estás empezando a reflexionar, estás empezando a simplemente a estar y pensando de forma, bueno, pues de forma como un adulto lo haría, ¿no? Pero bueno, eso requiere proceso, eso requiere progreso, eso requiere, pues bueno, paciencia y tiempo. Cosa que a veces los niños, pues bueno, digamos, sobre todo paciencia, carecen mucho de ello. Bueno, digamos que esto en concreto me pasó hace unos años en el instituto. De hecho, esto va por anécdotas de instituto, ¿eh? En el anterior episodio ya conté una, ahora vamos con otra, ¿no? Pero esta en concreto es incluso más interesante porque hubo una moraleja, porque hubo un, una intención detrás con esta situación, hubo un significado, hubo un por qué esto y por qué lo otro, ¿no? No voy a dar nombres, no es el objetivo y no quiero que nadie se dé por aludido ni nada, simplemente simplemente quiero que escuchéis y que acerca de esa reflexión, pues bueno, penséis, ¿no? Yo ya lo hice en calidad de protagonista, entre comillas. Bueno, de hecho yo no soy ni siquiera el protagonista de la historia, ni siquiera. Pero yo ya en calidad, ¿no? De haber participado en esa situación, yo ya lo reflexioné.
solo queda a vosotros, como en calidad de espectadores, en calidad de oyentes, que bueno, a partir de esta historia pues tengáis una cierta reflexión con respecto a lo presente, ¿no? A lo explicado. Yo, digamos, me hallé en un curso nuevo, con nueva gente. De hecho, yo estoy acostumbrado a una clase definida. De hecho, una clase que estaba acostumbrado a ir con ellos desde los 3 años. Algo muy recurrente. Algo que siempre he tomado como algo, vamos, inconcebible de que se fuesen. Pero obviamente todo llega, ¿no? Tarde o temprano todo llega y al final, por cosas de la vida, pues bueno, me hallo separado, ¿no? Con la gente que más acostumbrado estaba con respecto a ellos, más acostumbrado, más a gusto estaba con respecto a la clase, ¿no? Esto pasó tercero o cuarto de la ESO, no recuerdo exactamente el curso, la verdad es que ya hace un tiempo, ¿no? Pero recuerdo eso, recuerdo el tema de esa angustia, ¿no? De ese cambio tan repentino. Ya de por sí como ansioso no me gustan los cambios, pues imaginaos uno repentino, uno que no puedes controlar, uno que simplemente sale y te tienes que aguantar con ello, ¿no? La verdad que lo pasé bastante mal, pero bueno, al final uno se acostumbra, ¿no? Lo estás pasando mal, pero bueno, te acostumbras a estar mal, ¿sabéis? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El caso es que he conocido a bastante gente dentro de la clase, obviamente, ¿no? Está claro. Y una persona en concreto siempre me trató bien. Tampoco hice nada para merecerme su trato. Tampoco hice nada para merecerme su dedicación, entre comillas. Realmente no estaba pendiente esa persona de mí. No voy a decir ni sexo, ni género, ni nada. No quiero, porque tampoco quiero dar datos personales de esa persona en concreto. Principalmente por privacidad. Quizás la persona en sí que le gustaría estar o no. Por eso digamos que mejor prevenir que curar, ¿no? Con respecto a esto. Así que yo digamos que en temas de personal, en detalles, no quiero adentrarme porque no es el objetivo y ni mucho menos es, digamos, una obligación con respecto a contar una anécdota. Al final la historia es lo que importa. No los personajes o las personas que, digamos, participan, pero en qué grado participan dentro de la historia, no lo que son en sí, o sea, no lo que son en donde viven su nombre. Al final te puedes llamar Luis o Manolo o Lucía y no importa, lo importante son tus acciones, lo importante es cómo tú piensas, ¿no? Al final el nombre es una palabra más y es una etiqueta, ¿no? Como en el lugar donde vives, el lugar donde naces, la fecha de nacimiento. Al final es una etiqueta que te ponen para registrarte, ¿sabéis? No tiene mucho más misterio. Pero bueno, digamos, para preservar, ¿no? El tema, pues bueno, la privacidad, quiero abstenerme con respecto a dar detalles, digamos, puntualizar detalles, ¿no? Así que bueno, eso ya creo que está más que matizado, ¿no? Así que bueno, esa persona en concreto, la verdad es que me trataba bastante bien. Y yo tampoco me merecía ese tratamiento porque no hacía nada. Y más en una clase que yo me sentía en un ambiente pues, complicado, no porque no porque la gente fuese mala conmigo, no, pero porque era complicado porque era nuevo. Era nuevo y no sabía qué hacer. Era, pues bueno, difícil porque yo ya en aquel entonces era tímido. No, ahora yo no soy como ahora, que estoy más dicharrachero, hablo más, o sea, digamos que ahí no tenía tanto contacto a la hora de... Sí que escuchaba podcast, sí que escuchaba a la gente que realmente hablaba bien, pero no tenía ese desarrollo que posteriormente lo tuve con tema de práctica, más práctica, porque yo incluso en esa época ya tenía práctica de antes, de años, pero sí que es verdad que bueno, no lo exploté, no lo desarrollé y no lo puse en práctica mucho más. No lo puse en práctica más, como lo he hecho ahora, lo he hecho estos últimos años, ¿no? Pero bueno, recapitulando, yo por aquel entonces pues era bastante tímido, ¿vale? Era complicado, ya me costaba con gente que ya me conocían de hace muchos años, imaginaos con gente que yo no conocía. Era complicado y ya os digo que en esa época lo pasé mal, pero al final
me acostumbré y exageré un poquito en el tema de que me acostumbré estando mal. En realidad no estaba tan mala clase, no es que no eran gente mala, pero no eran los de mi clase, ¿sabes? Sí, o sea, me caes bien, pero no eres tal, ¿sabes? Es complicado, es complicado. Pero bueno, digamos que cambié de clase y tal, y esta persona en concreto me trataba muy bien, la verdad es que con respeto y no sé. Esa persona siempre estaba, pues bueno, como dedicada. Obviamente no se fijaba en mí siempre, pero me refiero que tenía cierta dedicación con respecto a mí, y cosa que yo me alegro mucho. Me alegro mucho. En aquel entonces estaba muy perdido. En aquel entonces quizás incluso fui maleducado con ella. Obviamente no me puse a insultarla a esa persona, ¿no? Pero digamos que era muy frío, una persona muy fría, muy fría. De hecho, me guardaba muchas cosas, muchos sentimientos. No era yo. En una época que no era yo. De hecho, cuando empezó fuerte el tema de la ansiedad. No empezó el tema de los kilos, ya empezó eso comenzó el año siguiente, pero sí que ya estaba empezando fuerte. Ya antes ya tenía, pero es que ahora es fuerte, ¿no? En aquella época era más fuerte, mucho más fuerte. Y bueno, digamos que no traté con esta persona del todo bien porque era muy frío, ¿no? Y sinceramente, pues, ahora lo miro en retrospectiva, me pongo a reflexionar y me duele porque creo que se merecía más de lo que yo ofrecí, se merecía más de lo que yo presencié en un principio. Mucho más, porque al final, quiero decir, lo hizo de forma incondicional y yo pasé de largo, ¿sabéis? Por eso digo, chicos, que nunca me tengáis como estandarte, porque yo he fallado, fijaos. No valoré, no valoré un gran reconocimiento, una gran hazaña por parte de esta persona. No, simplemente pasé de largo, como un idiota, como un payaso, ¿sabéis? Eh, Y me pongo en retrospectiva y digo, si me hubiera tocado en otra época, por ejemplo en esta, las cosas hubieran cambiado. Hubiera agradecido mucho más ese tratamiento. Hubiera sido Enzo, más persona, más humano. Pero en aquel entonces estaba perdido. Estaba muy perdido. No me encontraba. No encontraba mi personalidad, porque había veces que, bueno, pasa mucho en el tema de adolescencia, pero es que allí era de forma exacerbada, porque a veces, no sé, estaba muy deprimido. Estaba muy mal. Muy mal. ¿Y sabéis lo curioso de esta persona en concreto? Que la estigmatizaba. Recuerdo escuchar ciertos rumores con respecto a esta persona, malos. De que si era tal, de que si era tal. Básicamente metiéndose con esa persona. Independientemente si son reales o no, las hazañas que hizo, se acompañaban con adjetivos peyorativos, con denominaciones, con definiciones. Y lo piensas ahora y dices, la realidad supera la ficción. Al final, ¿qué importa lo que haya hecho en un pasado? O si lo ha hecho o no. Si me ha tratado bien. Me ha tratado bien, sin prejuicios, con respeto. Y fijaos lo que hace. El hecho de no tener prejuicios, el hecho de no escuchar a los demás, porque al final los rumores son rumores y la mayoría son infundados, la mayoría son falsos. ¿Sabéis? Y me acuerdo que había muchos rumores a las espaldas de esa persona. Muchos, y obviamente no buenos, como comprenderéis, ¿no? Como estaréis entendiendo en la connotación que estoy dando. Había mucha estigmatización alrededor de esta figura, de esta persona. Lo había. Y le hablaban, hablaban a las espaldas.
de esa persona. A las espaldas de esa persona. Yo me acuerdo perfectamente. Porque yo estuve en el centro, ¿sabéis? Yo estuve en el centro. Estaba con esta persona, pero también por X o por Y, también estuve con las otras que digamos, pues hablaban demasiado y se ponían a charlar y se ponían a tirarle mierda, hablando así claramente, a tirarle mierda, diciéndole que si es esto o lo otro. Y fijaos, lo que hace no escuchar a los demás. Y lo que me enseñó esta anécdota es que, ¿qué importa lo que digan los demás? Al final lo que importante es tu experiencia con acerca de esa persona. Porque la mayoría de cosas son estigmatizaciones, son rumores, son tonterías. Que la gente lo perpetra por simple gracia, por simple jolgorio con respecto a la situación. Y al final son cosas infundadas, inverosímiles, que nunca han ocurrido. Y si han ocurrido, tampoco hay que estigmatizar a esa persona tanto. Porque recuerdo ciertas palabras que lo piensas ahora y lo miras en retrospectiva y digo, yo en ningún momento he notado que esa persona en concreto sea lo que se le ha definido. Esta persona en concreto me trató bien. Me trató bien, de verdad lo digo. Me trató bien. Con respeto. ¿Sabéis? Y con educación. Esta persona en concreto me respetó. Y yo fui frío con esa persona. Son cosas que te pones en retrospectiva y con una edad ya avanzada. No digo que sea un viejo, ¿no? Pero me refiero que tengo más años que 15. ¿Sabéis? 20 años. Casi 6 años más. Porque este año cumplo los 21 y tal. Y dices, vaya, es que si me hubiera tocado esta situación en otro momento, le hago caso omiso a los rumores, le hago caso omiso a las gracietas, a las risas. Porque al final, es lo que he dicho yo en un principio, las experiencias de cada uno es lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente hace la definición a un concepto. Sí, tú puedes tener una teoría detrás de la oreja y tenerla en cuenta, pero al final lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente hace valorar a una persona es estar con ella y cómo te trata. Y eso me pasó. Lo que hace no fijarse y no escuchar el ronroneo de los demás. Fijaos lo que hace. ¿Cuántas personas habremos estigmatizado? ¿Cuántas personas habremos rechazado por el mero hecho de que otros lo han hecho? ¿Cuántas personas que no se lo merecían? Que fue simple gracietas que tomamos como verdaderas. ¿Cuántas? Y lo miras en retrospectiva y te sorprendes. Te sorprendes. Y te hace reflexionar. No juzgues el libro por su portada o por sus críticas, por sus análisis, por sus reviews. Al final, vale, otra gente no le habrá gustado el libro, pero a ti quizás te puede gustar. Hay que tener un poco de criterio propio. Un poco de criterio propio. ¿No? En videojuegos, en series, en películas, sí. Las reviews especializadas, de acuerdo, y los usuarios también hay que tener en cuenta porque quizás con ello haces una media y dices, vale, de acuerdo, objetivamente puede ser que esté bien, esté mal, vale, de acuerdo. Pero ¿quién va a ver la serie? ¿Tú o José Luis? ¿Quién? ¿Tú? Y tú eres el que te debes criticar, el que tiene que probar suerte. Y quizás a una persona no le guste y a otra sí. Y este caso se puede aplicar contigo. Una persona no le puede gustar y a ti te puede gustar. Y viceversa. Al final, las opiniones son eso, opiniones. Y no deben, hasta cierto punto, influirte en tus decisiones. Porque te pierdes grandes cosas
como conocer a grandes personas. ¿Sabéis? Ya no digo una simple película, ya no digo una simple serie, un simple libro, un simple videojuego. No hablo de eso. Hablo de personas, hablo de situaciones, hablo de ocurrencias que te pierdes por el mero hecho de hacerles caso a gente que no deberías hacer caso. Y esto es así. Esto es tan verdad como que el tomate es rojo. O que la ansiedad es una enfermedad mental. Hay una segunda anécdota, un año después, de hecho esta persona me tocó otro año. Hay una anécdota muy bonita, que me la quedo, siempre me la quedo para mí, me la guardo. Y fue una época de redención, aunque parezca un poco raro, porque obviamente no he hecho ninguna cosa, es decir, ilegal, pero entendéis, de redención, de reivindicación con respecto a mi verdadero yo. Y recuerdo ese año hablando con esta persona y diciendo, mira, disculpa por todo esto, por haber sido frío el año pasado. Yo no soy así. Realmente está una época complicada, una época extraña y te pido disculpas. Yo soy así, yo hablo de esta manera, yo soy yo soy Enzo. Este Enzo de aquí sí que es Enzo. Y me dijo, esto nunca se me va a olvidar. Si antes me caías bien, imagínate ahora. Y después esa persona ha sido estigmatizada. Y después esa persona ha sido insultada. Lo recuerdo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Que quizás esa persona ha tenido cosas malas. Pues como todo el mundo, chicos. Yo también tengo cosas malas. Por ejemplo, ya lo he dicho. Que ese año en el cual estaba frío con esta persona, pues eso, estaba en una época mala e hice cosas malas que objetivamente no están bien. Y es pasar de una persona que, oye, encima que te ayuda, que te ofrece, que se ofrece, y tú pasas de largo. ¿Sabéis? Pero también hay que saber rectificar, hay que saber también tener una redención con respecto a tus situaciones malas. Porque como no somos perfectos, pues al final lo que nos queda es la redención. Y pedir disculpas, pedir perdón con respecto a la situación, ¿no? A una persona o a varias, ya sabéis el concepto, ¿no? Al final nos queda eso. Yo os digo, chicos, que a pesar de que la situación va en contra de una persona, va en contra de todo básicamente, de que la opinión general es negativa, no es favorable con respecto a esa persona, que no estigmaticéis, que no tengáis una idea desmesurada, que no tengáis una idea sin definir. Primero, experimentad de primera mano. Disculpad. De primera mano. Primero, experimentar de primera mano. Y después de ahí, haced un análisis. Haced un análisis más exhaustivo con respecto a ello. Pero no hagas un análisis rápido, porque esto pasa mucho en internet, esto pasa mucho en las noticias, porque al final somos personas, las personas en sí, al final somos vagos. Y no queremos hacer un proceso mental para poner a analizar esto. Damos por hecho que todo lo que escuchamos es verosímil porque nosotros somos tan simples que no queremos ni reflexionar, no queremos ni pensar, no queremos ni llevar la contraria. ¿No? Esa actitud de rebaño. De que si una persona piensa de una manera,
yo también voy a pensar lo mismo, así no me quedo fuera del grupo. Esto es así, es que esto es tan claro, es muy claro. Y no solo pasa en esta época, ha pasado siempre. Ha pasado siempre, siempre, siempre. Y te pones a reflexionar y dices, esto hay que cambiarlo. Aunque nuestros genes, nuestro ADN, digamos, ese afán para tener para juntarte, para hacer un clan, para hacer un grupo y no sentirte, digamos, excluido, renegado, vamos a sobreponernos con eso, al menos hasta cierto punto, y reflexionar. Porque aparte de que somos animales que piensan, que reflexionan. ¿Sabéis? Que tiene el raciocinio como estandarte. O al menos eso se cree. Porque hay algunas personas que parecen más animales que animales con razón. Con un pensamiento. Incluso hay animales que son más personas que otras personas. ¿Sabéis? Al final, es lo que he dicho, son etiquetas y cada uno las utiliza como buenamente puede. O buenamente sabe. La reflexión de hoy es: no juzgues. No juzgues a primera instancia. No juzgues. Y primero conoce a la persona. Primero conoce a lo que se está criticando. Después, a partir de ahí, criticas, analizas, examinas y das tu opinión. Pero no lo hagas antes. No lo hagas antes, porque al final vas a ser uno más. Al final, quizás estás haciendo algo mal que realmente ni siquiera sabes que estás haciendo algo mal. ¿Por qué? Por vaguería. ¿Por qué? Por ese sentimiento de formar parte de un rebaño. ¿Para qué quieres estar en un rebaño que simplemente es hacer eco a la voz cantante? ¿Para qué? ¿No puedes tú formar tu propia voz cantante? ¿Para qué quieres ser uno más? Cuando puedes hacer grandes cosas sin saliéndote del camino, haciendo uno propio. Sé que es difícil, sé que a veces cuando estás establecido en un camino, es difícil tomar una bifurcación. Pero a veces es mejor arriesgarse que simplemente quedarte estancado. Al menos yo lo veo así. Lo veo yo así porque ¿qué importa ya que hagas eco, no? Si es que al final de los días quizás hasta te arrepientas de lo que estás haciendo. Yo hay cosas que incluso a día de hoy sigo pensando después de tantos años, de haberme equivocado, de por qué, de haber seguido un camino que la gente me marcó. Indirectamente o directamente, pero que me marcaron. Y yo, sin resistir, acepté. Pero, ¿sabéis qué? Cambié de parecer. Cambié el argumento. Cambié el sermón. En definitiva, me cambié a mí. Cambié a Enzo. Yo creo que para bien. Yo creo que es, como dije en la entrevista de Radio Joven Digital, esta época es una época de reconstrucción. Una época de pensar de nuevo, con ideas frescas, un nuevo yo, renovado y siendo más Enzo que nunca. Espero os haya gustado este episodio, que reflexionéis con esta anécdota, con estas dos anécdotas, y que tengáis en cuenta que no juzguéis un libro por su portada y tampoco sus opiniones ni sus críticas. Nada más. Espero que os haya gustado este episodio.